tomar más tiempo. Vamos a llamar a nuestro amado pastor, don Félix Rodríguez, para que desde ya él hable a través del Espíritu Santo a nuestros corazones la palabra del Señor. Nos traiga toda la verdad que contiene este tema tan interesante. Nuestro amado don Félix. No lo quiere. Está bien, está aquí abajo. No, yo lo pago. Ustedes saben que para mí es un enorme privilegio estar con ustedes. Una grandísima bendición poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Muchísimas gracias por sus oraciones, porque sé que ustedes han orado por mí, por mi familia, por este tiempo. Y yo le invito al Evangelio según San Juan. Yo le decía a su pastor que qué tiempo yo debo predicar. Y su pastor le gusta exponerse. Y exponerlo a ustedes, porque yo le cuento, fácilmente puedo echarme mis 2 horas tranquilo aquí. Bueno, el tema es que yo sé que no hay nada más importante aquí en la vida que la palabra de Dios. Y si tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios y la gracia de poder dedicarle tiempo a ella, somos más que bienaventurados. Es el mejor tiempo que usted puede usar en su vida. Nunca usted va a acercarse a la palabra de Dios y va a salir igual. Siempre hay algo para usted en la palabra de Dios. Así que usted y yo somos bienaventurados y debemos aprovechar la gracia con la que el Señor nos ha bendecido en ese sentido. En el Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan es un evangelio muy singular. Yo quiero invitarle que primero oremos para que entremos en materia, porque por estos 3 días es mi oración y sé que es la de ustedes también, que el Señor nos bendiga, nos enseñe, nos guíe, nos dirija, que nos dé gracia para nosotros entender la palabra y más que entenderla, obedecerla, aplicarla a nuestras vidas, saber que tenemos la gracia de ser de Cristo, de estar en Cristo. Oremos y entonces Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos. Agradecemos el privilegio inmenso con el que nos ha bendecido, habiendo apartado este tiempo para estar en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos. Gracias por enseñárnosla. Padre, danos gracia para comunicar todo aquello que tú has puesto en nuestros corazones y que debe llegar a los oídos y corazones de tu pueblo. Que lo que hablamos, lo que decimos, lo que pretendemos que llegue a las vidas, llegue y cumpla aquello para lo cual tú le envías conforme a tu palabra. Bendito Señor, gracias por la oportunidad y gracias Señor por cada uno de los hermanos que ha importantizado este día, este tiempo, este espacio para dedicarlo a tu palabra. Gracias porque sabemos que tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía. Te bendecimos y adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le aseguro que no voy a estar más de 1 hora. Así que usted relájese y diga si son 2 horas, pero si es 1. El Evangelio de Juan es un evangelio singular, único. Yo lo llamo el Evangelio de la iglesia. ¿Dice por qué? Porque los otros evangelios, cada uno tiene una perspectiva y un propósito por el cual Mateo escribe el suyo. Mateo es una especie de profeta. Mateo va detrás del cumplimiento de las profecías para mostrar que Jesús es el Cristo. Marcos escribe un evangelio dirigido a los romanos. Él vivía en Roma cuando escribe ese evangelio y lo que está persiguiendo es mostrar que Jesús fue el siervo perfecto. Lucas tiene otro enfoque. Lucas era un maestro y Lucas usa los relatos de la historia para seguir enseñando, para que aprenda mejor las cosas en las cuales ha sido instruido, le dijo a Teófilo. Juan, el evangelio del que hablamos, yo lo llamo el evangelio de la iglesia porque este evangelio es el último que se escribe. Y este evangelio no pretende, no es su intención dar a conocer nada más que la gente entienda que Jesús es el Cristo, lo cual es al mismo tiempo un evangelio dirigido a que los hermanos de la iglesia, si usted oye el texto que Juan va a tomar como el texto central de ese evangelio, está en el capítulo 20, él dice,
que hizo Jesús muchas señales aparte de las que están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como usted ve, este evangelio tiene un propósito clarísimo. Uno, que usted crea a Jesús, y lo otro, que usted sea útil a Jesús. Porque tener vida en el nombre de Jesús implica usar la vida que Él nos ha dado, que nos manda y que nos dirige a la vida eterna en la gloria, aquí, desde aquí en la tierra, para los propósitos de Dios. Porque algunos entendemos, por supuesto, y es de lo que vamos a estar hablando aquí. Permítame que yo voy a pasar por los datos del evangelio. Primero vamos a leer los versículos 1 al versículo 17, que es donde estaremos estos 3 días. Hoy solo vamos a ver versículo 1 al 8. Y ahorita le voy a explicar cómo y por qué lo vamos a hacer así. Capítulo 15 del evangelio de Juan. ¿Por qué el capítulo 15? Porque Juan divide este evangelio en 2. Usted recuerda que tiene 2 partes. La primera parte va del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Esa parte Juan va a tomar solo 7 milagros o señales para mostrar y argumentar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios eterno en la carne. Y del capítulo 13 hasta el capítulo final del evangelio, Juan va a dedicarlo a enseñanzas particulares de Jesús hacia sus discípulos. Si usted observó y se da cuenta que Juan está haciendo lo mismo que puso en el propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo. Capítulo 1 al 12. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros ya creemos que Jesús es el Cristo. Entonces no es la parte, capítulo 1 al 12, en la que vamos a hacer énfasis. Porque eso lo sabemos, lo creemos. Donde vamos a hacer énfasis es para que creyendo, ya creemos. Pues para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir, que vivamos la vida de Jesús aquí y ahora. Y a mí me encanta, cuando yo me di cuenta de lo que Dios había hecho aquí, permítame leer capítulo 1 al 15, capítulo 15, 1 al 17, que es lo que vamos a estar viendo, y vamos a concentrar en los versículos 1 al 8. Si usted tiene su Biblia, léala conmigo oyéndome ahí tranquilito, y si no, pues sígame con los oídos. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe la cosa de su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Hermanos míos, cuando Juan escribe este evangelio, todo parece indicar que lo escribe a la iglesia de Éfeso.
porque Pablo establece la iglesia de Éfeso, porque usted sabe que Pablo no se quedaba mucho tiempo, se quedó 3 años y algo en Éfeso y siguió el camino. Cuando Juan llega, la iglesia de Éfeso está comenzando a sumirse en una crisis terrible, esa misma que usted va a encontrar si lee Hechos capítulo 20, que Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso a la playa de Mileto y le amonesta diciéndole que se guarden, que se cuiden, porque vienen tiempos peligrosos desde la iglesia y a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia estaba mayormente formada por gentiles. Era una comunidad, pero de idólatras, de mucha idolatría. Habían salido de la idolatría, habían salido de la brujería, habían salido de la prostitución. Era una iglesia que Dios había formado de gente verdaderamente necesitada. Y tenían problemas con entender verdades que venían de la fe judía. Usted sabe que la fe es judía. La fe no es griega ni romana, la fe es judía. Nuestro Señor es un judío. Así que Juan se va a esforzar para que ellos entiendan ese conocimiento de esa verdad que es conforme al propósito de Dios. Note, ya no para creer a Jesús, porque ya creemos a Jesús, es para vivir la vida de Jesús. Eso es porque él va a dedicar el capítulo 13 a hablar de Jesús en tanto el modelo que Jesús plantea. ¿Se acuerdan? Usted ha leído el capítulo 13, que Jesús se quita su manto y se humilla hasta lo sumo y le advierte a sus discípulos que él hizo eso a causa del modelo que él quiere plantearle. Ustedes dicen, dijo Jesús, que yo soy el Señor y el Maestro, y dicen verdad, porque yo lo soy. Si yo, el Señor y Maestro, me he humillado y le he lavado los pies a ustedes, ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En el capítulo 14, al final del capítulo 13, Jesús le advierte que él se va, que él tiene que irse porque Dios iba a seguir su camino en tanto al programa redentor. Y los discípulos eso no lo entendieron. Eso es porque en Juan capítulo 14 comienza con esa particular invitación de Jesús. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese consuelo, esa explicación y esa enseñanza tiene intención de consolarlo a ellos en la bendición de que Jesús se va, pero es bueno que Él se vaya, porque Él va a preparar lugar para nosotros. Es donde llegamos al capítulo 15. En el capítulo 15 tenemos una información que Jesús que la va a poner en una, técnicamente se llama mashal, que es una figura del hebreo, parecido a lo que en español sería un símil o una metáfora. Él va a usar una metáfora o un símil, una comparación, es la palabra mashal, una comparación, para explicar una verdad que es maravillosamente importante para nosotros. ¿Por qué es tan importante esa verdad? Por esta razón. Nos ha tocado vivir en un tiempo cuando la gente maneja muchos datos y dice que sabe mucho, y hasta ciertamente saben mucho, y muchas declaraciones doctrinales, pero con una particular peculiaridad, que la gente de nuestra generación sabe doctrina y usa la doctrina como un uniforme. Es decir, yo creo esto, yo creo aquello, pero su vida no refleja eso. Esta particular doctrina de la que vamos a hablar, del señorío de Cristo, es alguna doctrina de la que se habla mucho. Y la gente habla de que sí, el Señor, oh sí, Jesús es mi Señor. Y Jesús es tu Señor. Si tú eres salvado, Jesús es tu Señor, porque no hay otra opción. No se puede ser salvado sin que Jesús sea tu Señor, porque a ese Jesús que vosotros matasteis y crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y eso no se puede separar. Bien que hoy en día tenemos un problema en ese sentido. Hay un sector de la iglesia que está enseñando que tú puedes ser salvado sin arrepentirte y sin que Jesús sea su Señor. Solo tú crees en Jesús y ya eres salvo. Bueno, ese es otro evangelio. En este evangelio en el que nosotros predicamos, Jesús es el Señor, y el señorío de Cristo no puede ser una declaración teológica, una cuestión de que yo lo sé y está en mi mente, pero no afecta a mi comportamiento. Lo que Juan va a enseñarnos aquí es que si Jesús es tu Señor, tú tienes un enorme privilegio de haber sido salvado
y haber sido colocado en Cristo, en su persona, y que por estar en Él, tú tienes la gracia y la oportunidad de permanecer en Él, y te va a dar los recursos que necesita, porque Él creó todo lo que vamos a oír para que tú no seas un creyente y ya. Tú seas un creyente que por estar en Él lleva fruto. Y Él se va a asegurar de que estando en Él lleve más fruto. Pero va a asegurarse de que por estar en Él y llevar fruto, lleve mucho fruto. Bueno. Y dice, ¿y cómo va a ser eso? Eso es exactamente lo que vamos a ver aquí ahora. Yo voy a pasar rápidamente por los elementos de la encarnación, el evangelio que predicamos, qué es lo que pasó, porque este evento del que vamos a hablar aquí es el más significativo de todos respecto a lo que pasó con la encarnación. Si me pongo a leerle esto, solo lo voy a leer, usted así que no se me pierda, solo voy a leerlo, usted concentre en oír, porque va a leerle una especie de definiciones de uno de cada uno de los eventos de la vida de Jesús encarnado hasta llegar a la glorificación, al señorío. Es decir, la encarnación y los eventos del Calvario marcan el rumbo que define el destino de todo y cada uno de los seres humanos. No hay un ser humano que no tenga que ver con el hecho de lo que pasó en el Calvario. La encarnación misma nos provee la singular presencia del Hijo de Dios entre nosotros, asumiendo la naturaleza humana y mostrándonos que es posible vivir para Dios, manifestando su verdad de la palabra y manifestando la eficacia de sus obras en todo lo que hacemos. Jesús es el autor y consumador de la fe. Su vida santa, dedicada a hacer lo que agrada al Padre, hace evidente que muy a pesar de la presencia del mal aquí en la tierra, en Dios hay poder, y en su voluntad, y Dios y su voluntad son garantes de la victoria del bien, aunque haya mucho mal en la tierra. Su muerte, consecuente con el plan determinado del Padre y mediante la acción singular del Espíritu Santo, hizo posible el cumplimiento de la demanda del inmenso amor de Dios por este mundo, y en particular del propósito de hacer posible la reconciliación del ser humano. Eso fue lo que hizo la muerte. La muerte de Jesús abrió el camino a que nosotros tengamos vida eterna, porque allá fue que pagó por nuestros pecados. Su ascensión. La ascensión de Jesús es el particular evento que, al llevarle al regreso del seno del Padre, hace posible que Jesús sea proclamado y exaltado por el Padre, sea universalizado su nombre y persona, convertido en el continente presente de todo aquel que cree. No hay nadie que crea a Jesús que no esté en Jesús. Y tranquilito, no se preocupen, que eso sí está bueno. Ahorita vamos a hablar de eso. Si está en Cristo, si Jesús está en usted, es porque usted está en Jesús. Y si usted dice que está en Jesús, pero no vive como que Jesús está en usted, usted tiene que abrir bien los ojos y prepararse para lo que le viene. Porque lo que vamos a enseñarle exactamente de qué se ocupa Dios, para que esa gran relación maravillosa, esa comunión que tenemos de Jesús presente en nosotros y nosotros presentes en Jesús, sea real, sea verdadera, sea auténtica y cumpla los propósitos de Dios en usted, aquí y ahora. La persona del Espíritu Santo morador en nosotros se ocupa de forjar el carácter de cada uno de nosotros cada día, conduciéndonos hacia la gloria de Dios, para presentarnos en la presencia de la creación, mostrando la abundante riqueza de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Y Jesús como el primogénito entre muchos hermanos. El señorío de Cristo, al mismo tiempo que manifiesta el alcance de los propósitos de Dios para con su creación, es el camino que hace posible que cada uno de los salvados en Él avance en su conocimiento, en la conformación de su imagen aquí y ahora, desde la posición, la revelación y la función que implica hacer la voluntad de Dios hasta que venga el día de las recompensas. De eso es que vamos a hablar aquí hoy, la primera parte. Este pasaje, versículo 1
del capítulo 15, 1 al 17, lo vamos a dividir en 3. Hoy vamos a hablar de la posición. Y vamos a explicar por qué la posición y en qué consiste nuestra posición en Cristo. Mañana vamos a hablar de la relación. Y pasado mañana vamos a hablar de la función. Es decir, los capítulos 1, capítulo 15, versículo 1 al 8. Eso lo vemos ahora. La posición, nuestra posición en Cristo. Ese capítulo completito, ese sector, yo lo he llamado disfrutando el señorío de Cristo. Dice, ¿por qué? Porque no se trata de una doctrina que nosotros tenemos que saber y declarar que la creemos sin que afecte nuestro comportamiento. Porque si nosotros decimos que somos de Cristo, Cristo es de nosotros. En la misma medida, y el propósito de Dios no es que nosotros estemos en Cristo, es que vivamos en Cristo como Cristo vive en nosotros. Eso nos va a llevar al primer asunto que consideramos hoy. Ese tema, el que consideramos hoy, el aspecto respecto a la función, vamos a hablar de entender la naturaleza de la gracia y las implicaciones del señorío de Cristo. ¿Con qué tiene que ver eso? Si usted lo quiere decir en el buen dominicano, ¿con qué se come eso? Eso de que Cristo está en mí, que yo estoy en Él. Bueno, vámonos con el Señor Jesucristo para ver cómo Él nos los dice. El versículo 1 y 2. El asunto particular del que hablamos, en primer lugar, ocupa de los versículos 1 y 2. Y lo que afirmamos es que si nosotros queremos disfrutar, gozar, aprovechar la posición de Jesús a la diestra del Padre, como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro modelo, si queremos aprovechar eso, entonces tenemos que aceptar, entender la naturaleza, saber de qué se trata, cuál es el programa del que el Padre se ocupa. Versículo 1 y 2, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es una buena noticia. Pero es una buena noticia que no sabe muy bien. ¿Dice por qué? Porque Dios tiene un programa. Y ese programa que el Padre tiene, simplemente va a manifestarlo desde la posición de Dios en persona. Dios no es tres individuos. Dios es un Dios. Y Jesús nuestro Señor es el Hijo eterno que salió del Padre a la tierra y regresa al Padre. Usted recuerda que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, en el Evangelio de Juan, tenemos muchas declaraciones, pero hubieron 7 que él hizo en particular, de las cuales esta es la última. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí tenemos la última de las 7. Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús toma esa imagen? Pues mire, esa imagen viene del profeta Isaías. Si quiere entender por qué, usted debiera leer. Yo solo voy a decir de memoria porque tengo el contenido en mi cabeza. Pero se trata de un poema que escribió el profeta Isaías refiriéndose a la nación de Israel, que lo llama El canto por mi amado. Un hombre, el poema lo que dice es que un hombre tenía una viña y la sembró de vides escogidas y la labró, la preparó, la puso muy elegante, muy bella, muy preciosa. Y resulta que él puso, la viña es el campo de uva de ese que se hace el vino, de lo de racimo. No uva playa de la nuestra, sino uva de aquella de Europa. Y ese hombre tenía esa viña, la plantó muy bien, hizo todo lo que tenía que hacer por ella, la puso algo envidiable y esperaba que esa viña le diera buenas uvas. Y lo que le dio fue uvas agrias. Y cuando él vio eso, él dijo, ¿qué voy yo a hacer con esa viña? Destruirla, quitarla de en medio. Entonces el profeta dice, esa viña es la nación de Israel. El dueño de esa viña es el Señor. Las uvas agrias que dieron es que no obedecieron a Dios. Y lo que Dios va a hacer, que lo va a castigar. Bueno, ¿entienden por qué Jesús dice, yo soy la vid verdadera? Jesús dice, yo soy Israel, yo soy un judío y soy de Israel, pero yo soy la vid verdadera. Yo no le fallo a Dios. Yo soy auténtico. Yo soy real. Yo doy el fruto que el Padre requiere. Y como tal, los que están en mí
Pues de seguro que Él va a usar eso. Él es la mata, el tronco de la mata, pero nos pone a nosotros en una posición. ¿Qué dice de nosotros? Note, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Oiga, Jesús pasa de que Él es la vid al Padre quien es que la cuida, que esa vid tiene pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? La ramita donde nacen los racimos. ¿Sabe que la parte nuestra en esa vid es estar en ella como pámpano? Nosotros estamos en Cristo para fructificar. Si la vid no fructifica, si el pampanito no echa fruto, hay un problema. Porque el Padre, por eso dije ahorita que una noticia agridulce, la tarea del Padre es asegurarse que los pámpanos echen uva. Y en el proceso de la vid, de crear, de sembrar vides y crearla y conseguir buen vino, el proceso siempre se llama, ¿cómo se llama eso en las plantas? Óigame, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de su vida normal y regular y de sus problemas. No de sus bendiciones, de sus problemas, de sus dificultades. Usted está en Cristo. Usted está en Cristo. Pues si usted está en Cristo, usted se ha preguntado a veces, ¿por qué me suceden a mí estas cosas? ¿Sabe por qué le suceden? Porque usted es un cristiano que se está esforzando por ser fiel. Porque usted ha hecho cosas buenas. Pero Dios no lo tiene a usted y a mí aquí para que haga cosas buenas. Dios lo tiene a usted aquí y a mí para que hagamos cosas buenas, y las buenas las hagamos mejores. Y el proceso y camino para mejorar lo bueno se llama dificultad, tribulación, dolor, miseria, carencia. Ahora usted entiende por qué usted sufre. Pues mire, eso es lo que vamos a tratar de ver aquí en la palabra de Jesús. Jesús manifiesta quién es, Jesús manifiesta ser el Señor. Jesús nos muestra, siendo el autor de la vida, que nosotros estamos en una posición muy especial. Él es el Dios que sostiene todas las cosas. Jesús dejó su trono de gloria. Él se hizo hombre por nosotros. Y siendo el autor de la vida, el cuidador de esa viña es el Padre. Usted sabe quién es usted de Dios. ¿Qué usted cree que es de Dios? Jesús es su Señor y Salvador. ¿Y quién es Dios para usted? Su Padre. Y siendo Padre suyo, tiene todo el derecho del mundo a corregirle y a indicarle qué es lo que Él quiere que usted haga. Porque aquí estamos para vivir, para agradar al Padre. Para eso estamos aquí. Es así porque hay que entender de dónde le van a venir a usted las dificultades y la prueba. Pero oiga, ¿qué noticia le tengo? La dificultad y la prueba suya no son solo suyas, son de todos los creyentes. Todos vamos a pasar por ahí. Porque Dios no está hablando con gente que quieren creer, está hablando con gente que creen ya, pero que quieren ser mejores, que quieren agradarle más, que quieren hacer su voluntad. Y a esa gente que le espera lo mejor de esta vida, porque usted dice, espérese. Yo veo a algunos que están mirándome por arriba de los lentes así, como que no saben lo que yo estoy diciendo, como si estuviera diciendo una cosa rara. Oiga, yo no estoy diciendo ninguna cosa rara. Yo estoy diciéndole que usted está camino a la gloria. Y que a la gloria se llega siempre a través del Calvario. Y que camino al Calvario se va con una cruz. Y que esa cruz no va a desaparecer de su vida nunca, nunca, nunca. Lo que Dios siempre va a hacer es que le va a dar descanso. Dios le va a dar descanso. Le va a ayudar a usted a entender los propósitos por los cuales las cosas suceden. Le va a permitir solo la carga que usted puede llevar. No va a ser injusto Dios para decirle, ven que yo te voy a enseñar, toma porque tú eres. No. Dios a usted no le va a tratar con dificultades porque usted es malo. Dios le va a permitir dificultades en su vida porque Él le ama. Y porque Él le ama, Él no quiere que usted sea cualquier creyente, cualquier religioso que entre y sale a la iglesia. Él quiere que usted sea una persona excelente, que crece y que gusta y que va a disfrutar su persona. Porque donde Dios le va a conducir es a conocerle cada vez
más. Y óigame usted, el Dios del cielo, espero que usted haya entendido claramente eso. El Padre es suyo, el que le dio la vida, que se guarda el derecho de disciplinarle. Acuérdese que se hizo hombre y vino al Calvario, y el pecado suyo lo tomó Él, y la muerte suya la tomó Él, y el dolor suyo lo tomó Él, y el odio y los golpes y la miseria que usted y yo merecíamos, y el infierno y la condenación que nos tocaba a nosotros, fue sobre Él. ¿Cree usted que habiendo Dios dado todo eso no tiene derecho a exigirnos que nosotros seamos mejores? Óigame, si Él no hiciera eso con nosotros, ¿qué Dios fuere? Porque es que Él no ha decidido que usted viva esta vida aquí. Óigame, Dios no le tiene a usted aquí a causa de este mundo, nada más. Sí, está a causa de este mundo para que usted sea luz y sal donde Él quiera tenerle y usarle para su gloria. Pero Dios se asegura de que Dios no invierte en cualquier persona, y usted tiene que persuadirse de esto, de que usted es un hijo de Dios, que Dios es su Padre y que usted es heredero de la gloria de Dios, y que a donde usted va, muy a pesar de que le duela, es a heredar la gloria de Dios en Cristo. Hermanos míos, el tema es que Él garantiza el propósito de usted en Cristo. ¿Sabe que usted nunca podrá verse ya fuera de Cristo? Jamás. Porque aunque usted decidiera salir de Cristo, y eso lo veremos ahorita, Dios nunca va a decidir salir de usted. ¿Qué le parece? Porque Dios prometió vida eterna, y la vida que Dios le prometió a usted es eterna. Esto no es de que yo voy a ver si funciona, a ver si persevero hasta el fin, a ver si puedo, y si no me gusta yo me dejo de eso. Pues mire, asegúrese que donde usted vaya, el Señor va a ir con usted. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Porque Él dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en la Biblia no hay un solo texto que diga que usted, habiendo pasado de muerte a vida, usted deja la vida para irse para el infierno. En la Biblia no. En las religiones sí, porque hay demasiada gente que no entiende la palabra de Dios. Hermanos míos, es claro, muy claro, que Juan eligió narrar desde este evento de la figura de la vid y los pámpanos para ser entendible para la iglesia la dimensión del privilegio infinito de estar en Cristo. Jesús es nuestra persona en Dios, implicada directamente en la creación y sustentación de todo lo que somos nosotros. Él se asegura de crear la relación en la que Él quiere que nosotros permanezcamos y nos sostengamos creciente y saludablemente. Va a cuidar de nosotros para que nosotros nos mantengamos así. ¿Cómo? Creciente. Un creyente que no da fruto, que no crece, va a encontrarse con Dios su Padre, porque Dios su Padre lo va a buscar, lo va a encontrar y lo va a llevar donde Él quiere que esté. Y le tengo una buena mala noticia, Yo tuve la desdicha, si se quiere decir, de tener delante de mí alguna vez a un creyente que decidió vivir como si él no estuviera en Cristo. Es decir, no quiso permanecer en Cristo. Y usted dice, ¿y un creyente puede querer no permanecer en Cristo? Sí, de eso es que se trata. Un creyente puede, por la naturaleza mala, caer en tentación, entrar en tentación, dejarse atraer por el pecado, rebelarse contra Dios y decidir qué es lo que quiere pecar. Puede suceder. Pero observe cómo es que el asunto va. Los versículos 3 y 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si vosotros no permanecéis en mí. Jesús está dando un aclarando y está haciendo un avance muy interesante. A partir de la necesaria limpieza de la palabra, porque ¿sabe qué fue lo que Dios hizo?
Lo que Dios hizo fue que el día que usted se arrepintió, le dio un baño interno, un baño con su palabra y lo limpió. ¿Sabe que usted está limpio? Usted, su mente y su naturaleza humana pueden acordarle su pecado y lo malo que tú eras. Usted fue suficientemente malo, tan malo como para que Cristo muriera por usted. Pero una vez que usted aceptó a Jesús, usted aceptó que toda su maldad fue sobre Él en la cruz del Calvario. Y Él tomó esa justicia santa de su Hijo bendito, de 33 años de pureza y de vida de santidad, y se la aplicó a usted. Es decir, que Dios no le ve a usted como un pecador. Dios lo ve a usted en Cristo, limpio por su palabra. Usted está limpio delante de Dios. Limpio. Por eso es que Dios a usted no le exige que se arrepienta para comenzar de nuevo. Dios le exige que se arrepienta del pecado que usted puede cometer en el tiempo, porque un creyente puede pecar. Pero si usted se asegura de la acción de la palabra que nos limpia, de la acción consecuente de estar en Cristo, que es estar limpio, y se asegura del propósito de Dios, que es limpiarnos. Por eso que la iglesia tiene que predicarse la Biblia, Por eso dele gracias a Dios que esté en una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Porque el medio que Dios usa para continuar limpiándonos es su palabra. Eso es lo terrible y lo trágico que tenemos. Tenemos una iglesia aquí donde se habla de todo menos de la palabra de Dios. Y consecuentemente esos evangélicos siguen igualitos, haciendo lo mismo. Son dominicanos, mire, pero de verdad. Mienten, engañan, roban, hacen todo lo que la gente hace. Y si lo encuentran dicen, todo el mundo hace eso. Usted no. El Señor Jesucristo allá en Efesios le recordó a los hermanos de Éfeso por el apóstol Pablo en la epístola capítulo 5. Él dice, refiriéndose a los esposos, solo va a justificarlo diciendo: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla por el lavamiento del agua con la palabra. Óigame, cada vez que aquí se da un servicio, usted haga lo posible por no perdérselo, porque toda vez que usted viene aquí, usted se expone a que el Espíritu Santo de Dios le siga limpiando por la palabra oída. Pablo le requirió a Timoteo: te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Era por eso que lo decía. Porque si no hay palabra, no hay limpieza. Y Jesús le dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios. Y dice más: permaneced en mí y yo en vosotros. Note esta doble particularidad: permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. A partir de esa necesaria permanencia se llama técnicamente doble inmanencia. Cuando usted se convirtió, no fue que usted aceptó a Cristo, fue que al mismo tiempo Cristo lo aceptó a usted. ¿Usted nota? Es un vínculo indestructible. ¿Por qué no se puede destruir? ¿Quién puede destruir algo que Dios determinó hacer y que hace? Usted puede decidir: yo no quiero ser evangélico, yo no quiero más estar en Cristo, y se va a hacer lo que usted quiere. Dios nunca va a decir: yo no quiero más que tú seas mi hijo. Dios va a decir: y tú vas a ser mi hijo, y va a hacer todo lo posible porque tú vengas donde tienes que estar. Y si usted no quiere estar donde tiene que estar, le voy a enseñar cómo Jesús va a asegurarse que usted esté. Hermanos míos, el posibilitador crítico de los frutos. Oiga el texto, versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora Jesús está dando una regla general que es para todos nosotros. ¿Cuál es? Si queremos ser cristianos crecientes, saludables, agradar a Dios, cumplir la función de hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos permanecer en Cristo. ¿Qué es eso? Sostenernos en la comunión de la iglesia. ¿Qué es eso? No venir a la iglesia un día a otro. No esperar venir a la iglesia para estar en comunión con Dios. Buscar un espacio en tu casa para orar, para leer la palabra. Buscar una oportunidad para servirle a tu vecino. Buscar una oportunidad para que alguien sepa por tus actos que tú eres un creyente. Permanecer en Cristo es manifestar el comportamiento que Cristo mismo tenía aquí en la tierra. Porque como Jesús fue, así somos nosotros, dice el apóstol Juan. Como Él es, somos nosotros en este mundo. En ese sentido, hace evidente que nosotros tenemos la gracia de vivir para Él. Y esa expresión bendita y santa de la salvación, porque aquí está una cosa: esta salvación
No es algo que usted puede profesar dentro de usted. Sí, yo soy salvo. ¿Y cómo tú lo muestras? Ah, no, yo soy salvo. Eso es cosa mía. No, tú eres salvo. Y eso es cosa de toda la gente con quien tú te rodeas. Porque tú no eres salvo para ti. Tú eres salvo por ellos. Dios te salvó, no fue por ti. Es para que tú seas salvado, sí, pero para que sea un medio de bendición para otros. Esa es la razón de la salvación por la que Él te trajo, Él te salvó. Él mismo te hace evidente que tú eres, que Él es Dios y que en su gracia Él quiere que tú manifiestes, como dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso capítulo 2. ¿Se acuerdan de aquellos textos que no sabemos de memoria todos nosotros? Porque por gracia, lo podemos decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí viene la razón, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Allí está. El pámpano se ocupa de ¿qué? De llevar fruto. ¿Y qué son los frutos? Buenas obras. ¿Pero cuáles buenas obras? Las que a ti te da ganas de hacer. No. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sabe cómo eso se manifiesta? Oportunidades delante de tus ojos. Dios va a traer a tu vida personas que Él quiere que tú le sirvas. Dios te va a poner en un lugar donde tú vas a encontrar que yo puedo ayudar ahí y va a poder ayudar. Dios te va a hablar a tu corazón y te va a decir, mira esa señora que está tan apurada, ¿por qué tú no le das una manito? Ayúdale. Y tú vas a decir, ¿quién me está hablando? Dios te está hablando. Para eso Él te salvó. Tú vas a encontrar una persona desesperada y que no puede hacer nada, y tú vas a decirle, yo puedo ayudarle. ¿Con qué puedo ayudarle? Venga. Y tú le vas a ayudar. ¿Sabe qué tú estás haciendo? Predicando el evangelio de la mejor manera que se pueda, con tu boca y con tu vida. Eso es lo que el Señor está diciendo, que separado de mí nada podéis hacer, porque el poder, este evangelio nace en Dios. El poder que tenemos es de Dios. Ya lo dijo Él, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos míos, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha colocado en el evangelio, nos ha dado su palabra para que nosotros podamos vivir esta vida imposible. ¿Usted sabe que es imposible vivir esta vida? Oiga lo que Jesús dijo, sin mí. Es que usted no puede ser cristiano. A usted lo hacen ser cristiano. Cristo resucitado está en usted. Y el poder de Cristo resucitado, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, que lo llevó por encima de los cielos mismos y que lo puso como Señor soberano sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo. Ese mismo Jesús que es la cabeza de la iglesia, ese mismo que es la planta de la vid, donde nosotros somos pámpanos, ese mismo Señor es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo en la iglesia, porque Dios se lo dio de cabeza, de gobierno, de director, de maestro, de Señor, sobre todas las cosas, a la iglesia. Oiga, qué privilegio tenemos, hermano. Qué privilegio tenemos. Hermanos míos, el Señor en su gracia, en su misericordia, desde esa realidad determinante que Él nos ha dado, porque eso que nosotros hacemos y somos, a causa de su palabra en nosotros, eso que Jesús está diciendo, que permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en la vid si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús va a decirnos, hermanos míos, que es necesario, que es crítico, que es determinante, que nosotros nos aseguremos de hacer aquello para lo cual estamos aquí. Cuando habla Jesús de que Él nos da la vida eterna, cuando habla de que va a aprobarnos, nunca está hablando de la posibilidad mínima de que dejemos de ser salvados. Imposible. De toda imposibilidad. Si usted es un creyente, usted está en el camino si usted cree a Jesús. Y estando en el camino, usted puede hasta desviarse si quiere, pero lo van a jalar para adentro otra vez. Lo van a jalar. Él se va a asegurar. Yo le contaba que tuve la experiencia de tener delante de mí a una persona que decidió ser pámpano, pero por su cuenta. Y yo le tuve que decir a esa persona, ay fulano, es que Dios te va a matar.
Dios te va a matar. ¿Tú sabes por qué lo va a hacer? Porque tú eres su hijo. Porque Él te bendijo. Te dio una vida, te dio salud, te dio una esposa, te dio hijo. Te dio unos privilegios inmensos. Y tú has decidido pecar. Y si tú decides pecar contra Dios, Dios no puede tolerar que un hijo suyo se rebele contra Él y no le pase nada. ¿Sabe qué va a hacer? Te va a matar. Ya está en la gloria hace rato, ¿sabe? Bueno, yo no estoy calumniando, yo le voy a dar evidencia de la Escritura. Que si usted no quiere irse a la gloria antes de tiempo, lo cual no es una bendición. Usted dice, pero voy para la gloria. No es una bendición irse a la gloria antes de tiempo. ¿Por qué? Porque Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Usted vino aquí a la tierra a servirle a Dios por un tiempo. Y cuando llegue ese tiempo, Dios se lo va a llevar a usted. Y lo mejor que se vaya en paz y contento, porque dice el apóstol Pedro que así recibirá generosa entrada en el reino del Padre. Qué bueno que usted llegue a la gloria habiendo acabado toda la tarea. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona. Sí, así sí. Pero irse a la gloria porque usted se puso de malcriado a tentar a Dios y a decir, no, yo lo que quiero es estar y lo voy a hacer por encima de quien sea menos de Dios. Y si tú eres de los que tienta a Dios, déjame decirte esto. Es que Dios hizo provisión para dos tipos de pecado nada más. Hay remisión y perdón para el pecado de error, tú puedes equivocarte. Para el pecado de ignorancia, tú puedes fallar por ignorante. Pero no hay perdón de pecado para el pecado de soberbia, de rebeldía. No, yo lo digo. Mira que Dios dijo, no, a mí qué. Bueno, usted ha oído la palabra de Jesús que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque no todo el que me llama Señor, Señor, entra al reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y usted y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre, o el Padre va a hacer su voluntad sobre nosotros. Y cuando el Padre hace su voluntad sobre uno de sus hijos, es para que le duela y sepa qué está pasando, para que reaccione. Oigamos el texto. Se trata, hermano, de aprovechar los recursos abundantes de la gracia de Dios. Dios y su gracia la ha repartido a cada uno de nosotros. Le ha puesto en la iglesia. Y le ha puesto en la iglesia para que usted encuentre un lugar para ministrar aquí, servir a Dios desde su iglesia. El ministerio es de la iglesia. Es decir, usted tienen pastores, tienen diáconos, tienen maestros, pero no son ellos los que hacen el ministerio. El ministerio lo hace la iglesia. Es decir, aquí hay espacio para todo y cada uno de ustedes hacer algo conforme a los dones que Él ha distribuido. Usted tiene unos dones, unas capacidades, y oiga qué noticia le tengo. Además de esas capacidades que usted tiene y que usted sabe, Dios quiere que usted se ocupe de eso para que usted crezca haciéndolo. Y si usted necesita otras capacidades, Dios se la va despertando en el camino y le crea otro ministerio y lo lleva me gusta la palabra del apóstol Pablo, 2 Corintios 3:18. En Él también nosotros, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En el versículo 5 al 8, hermanos míos, nos toca el tercer asunto y es donde consideramos las implicaciones respecto a la posibilidad de definitiva del ser sostenido en la comunión. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Jesús acaba de hacer una afirmación categórica. Sin Jesús nada podemos hacer. Le afirmaba ahorita que no somos creyentes por nuestras fuerzas. Somos creyentes porque Dios nos atrajo por el Espíritu Santo, nos convenció de pecado, nos condujo al arrepentimiento y nos colocó en Cristo. Ok, ahora estamos en Cristo. Como diría Juan introduciendo el Evangelio, ahora nosotros creemos a Cristo. Ok, creer a Cristo nos puso bajo su señorío y nos toca a nosotros ahora, como dice Juan también, para que creáis, que no solo para que para que creáis que Él es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos la vida eterna. Juan no se refiere a tenerla en cuanto a que no la tenemos, tener en cuanto a poseerla, vivirla, disfrutarla, ocuparnos de ella, porque ese es el asunto clave. El Señor describe aquí el asunto crítico de permanecer en la comunión, desde esa necesaria doble inmanencia. Usted en Cristo
Cristo en mí y yo en Cristo. Eso no es una cosa que alguien se inventó. Jesús va a decir, a partir de esa realidad, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Hace rato que estoy insinuándole que Dios tiene su manera. Normalmente Dios va a podarnos. Y la razón por la que Él va a podarnos, ¿verdad? Que si yo fuera una mata, o si usted fuera una mata, y de momento usted ve que viene el Señor aquel con la tijera, y usted sabe lo que viene, ¿verdad? Usted diría, espérate, un momentito, por así, ¿no? Bueno, mire, Dios no viene con una tijera. Dios vive observando su corazón. Y Él ha decidido bendecirle. Pero también, como es Dios omnisapiente, sabe que esa bendición que Él tiene para usted allá no le va a ser de bendición a menos que Él haga algo antes. ¿Y sabe qué hace? Lo prepara. ¿Y sabe cómo lo prepara? Con una prueba. ¿Usted quiere un ejemplo de eso? Léase el libro de Job para que usted vea. Léase el libro de Job para que usted vea. ¿Qué hizo Dios con Job? ¡Úfale! No entremos en eso. Usted sabe lo que hizo Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Dios había decidido darle todo lo que Job tenía, que era riquísimo, multiplicárselo por 2. Y que si le daba toda esa otra riqueza al Job que era, oiga cómo era Job, ¿se acuerda de cómo era él? Santo, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero tenía un corazón. Y si usted quiere saber cómo era el corazón de Job, lea el libro. Cuando Dios le quitó, lea lo que pasó. ¡Maldita sea la hora que yo nací! Ese era el santo, el justo, el apartado, el temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué quería Dios? Que Job se viera a él mismo, que se oyera. Yo lo que quiero es matarme, yo lo que querría destruirme. ¿Por qué me pasa todo eso? Mientras estaba en buena no gritaba, ¿Sabe qué hace Dios? Pero ese no es Job, eso somos usted y yo también. ¿O acaso no le ha pasado a usted? Usted es un creyente en Cristo. ¿No le ha pasado nunca que usted tiene alguna dificultad que dice, ay mamá, ¿y de dónde me salió esto, padre? ¿Le ha pasado? Le salió de la voluntad soberana del Dios suyo que decidió bendecirle. Hermano, cada dificultad de su vida es una acción de Dios que le prepara para hacerle mejor. No se desespere. Dice el profeta Jeremías, guarda silencio y espera en el Señor. Dice el profeta Jeremías, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Señor no sale lo malo y lo bueno. Óigame, dice el profeta Jeremías, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Usted como creyente, de gracia. De gracia. Oiga, me ha tocado a mí vivir en estos últimos 6 meses una serie de experiencias que me han dado la gracia de ser agradecido. La gracia de aprender qué bueno es Dios que me ha dado la vida que yo tengo, la salud que tengo. Las cosas que han sucedido en mi vida en los últimos 6 meses me han hecho, oiga, un bien tremendo. Y han sido difíciles, ¿sabe? Dice, ¿cómo? Sí, no ha sido fácil, ¿no? A mi mujer yo le decía, ay, amores, es que no es lo mismo llamarlo que verlo venir. No es lo mismo decir que tú amas. Ay, yo sí te amo, yo te amo. Y llega la hora de amar. Cuando tú ames, te va a doler. Y cuando te duela, dale gracias a Dios que tú puedes amar. Te vas a sentir incómodo. Te vas a sentir frustrado. Tú vas a decir, ¿por qué tengo yo que pasar por esto? Porque Dios lo decidió. Eso fue lo que pasó con Jesús. Eso fue lo que pasó con tu Señor. No crea que fue que Jesús vino un lecho de rosa. Oiga la palabra de Jesús. Estas cosas os he dicho para que en mí, ¿qué dijo Jesús? Permaneced en mí. ¿No fue lo que dijo? Permaneced en mí. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos míos,
El Señor ha vencido al mundo y esa victoria particularmente nos bendice. El Señor describe la condición particular de quien opta por sostenerse en la comunión a su manera. Bueno, oiga qué es lo que pasa. El que decide que no permanecer en Cristo, es decir, la persona que decide, yo voy a vivir mi vida, yo soy cristiano, sí, pero yo quiero vivir como yo quiera, a mí no me importa lo que Dios diga. Ay, espérate. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen, lo echan en el fuego y arden. Eso no está hablando del infierno, eso está hablando de un proceso de disciplina férrea de Dios sobre ti, porque no es nadie, no es Él personalmente se asegurará de que tú pases por ese camino. ¿Por cuál? Porque tú que decidiste vivir como tú quieres, te encuentres con la realidad de que no eras como tú querías. No puedes estar en la comunión. Lo primero que vas a perder es la comunión con tus hermanos. Y te van a echar. Te van a echar. De alguna forma te va a ir. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo con el hermano aquel incestuoso de Corintio? Que vivía con la mujer de Pablo. Lo juntó. ¡Epa! Cuidado con eso. Eso está muy mal hecho. Eso ni siquiera los gentiles lo hacen. Hagamos una reunión. Y Pablo hizo una reunión estando presente en el Espíritu y dijo: a ese cójanlo y sáquenlo, entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Usted es cristiano y ¿sabe usted lo peor que puede pasarle a un cristiano? Que no pueda estar con sus hermanos en la iglesia. En el mundo usted no va a encontrar nadie con quien estar contento, porque su contentamiento viene de Dios con la gente de Dios. Y si usted es lo que quiere contentamiento con la gente del mundo, usted va a hacerse un híbrido raro. Y ahí en el mundo usted no va a encontrar lugar, porque usted no es del mundo, usted es de Dios. Y no hay lugar para usted en el mundo. Si usted prefiere tentar a Dios, no lo haga, por favor, porque usted va a ser echado fuera. ¿Y sabe qué va a pasar? Se seca, como el pámpano. ¿Qué es eso de que se seca? El creyente vive por el gozo del Señor. Y sin ese gozo usted y yo no podemos vivir. Ese no es gozo que usted y yo producimos. Ese gozo es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sin ese gozo usted quiere morirse. Usted, mientras el deleite del pecado y la carne esté, usted va a creer que ay, sí, yo estoy en lo mío. Deje que Dios le siga tratando y usted comienza a sentir esa soledad y esa angustia. Y no puedo ir con los hermanos porque no puedo juntarme con ellos, porque ellos saben que yo ando mal. Y no puedo orar a Dios porque yo le oraba a Dios, pero yo no sé si Él me oye. Se seca. Pero ¿qué dice más la palabra? Óigame, esa persona hace esto. En el versículo 6, es echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen. ¿Sabe qué pasa? Ay, se lo voy a decir como Jesús dijo una cosa tremenda. Jesús dijo: ¿sabe qué pasa con la persona que vive para Dios y deja de vivir para Dios? Jesús lo comparó con la nación de Israel y dijo esto: cuando esa persona deja a Dios, se va a vivir la vida que quiere, el diablo, los demonios, con gusto cogerían 7 demonios peor y vendrían. Y la condición de esa persona llega a ser 7 veces peor que lo que era antes. Dice, ¿qué usted está diciendo? Estoy diciendo que el diablo no puede tocarle a usted siempre y cuando usted se mantenga en Cristo. ¿Usted está oyendo? Si usted dice, espérate, yo quiero ir al mundo y quiero, sí Señor, sí, pero yo quiero vivir como yo quiero. No haga eso, porque el que ha sido engendrado por Dios le guarda. Cristo guarda y el maligno no toca a todos los que permanecen en Cristo. Y usted le toca permanecer en Cristo, porque si no el diablo viene y lo recoge. Pero no lo recoge para atormentarlo como un demonio, para que usted, como en el mundo viva esa vida de desasosiego, de miseria. Note que dice más, lo echan en el fuego. Este fuego no es el infierno. Este fuego es la conciencia de destrucción que va a devorar a la gente que no conoce a Dios. Y usted va a comportar, usted creyente que parece un impío. Usted dice, pero fulano iba a la iglesia y ahora está peor. Sí, está peor. Porque ahora está experimentando, después de haber gustado de la gracia del Señor, él decidió rebelarse contra Dios. Y lo que está gustando, como un pámpano que se seca, es
el hervor de juicio, la maldad, el engaño, la vanidad. Y aquí le tengo la peor noticia: no encuentra lugar donde estar. Porque en el mundo se burlan de él porque es evangélico, y en la iglesia no lo quieren porque es mundano. Hermanos míos, entre esos estados de insatisfacción tormentosa, de inquietud y carencia de paz, lo agarra la muerte. En la Biblia tenemos varios ejemplos de eso. Yo les dije ahorita uno, pero en el Antiguo Testamento tenemos los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón? Nadab y Abiú, que se rebelaron contra Dios, que se dieron un humo y agarraron los incensarios y se fueron a presentarle a Dios. ¡Epa! Con el Señor no, fuegazo. Y lo devoró el fuego. Pero no son los únicos. Acuérdense de lo que se rebelaron contra Moisés. Coré y su gente, ¿se acuerdan? Que Moisés dijo: quisiera yo solo que la tierra se abriera y se lo tragara a ustedes. ¡Épale! Se abrió la tierra y se lo tragó vivito. ¿De quién estamos hablando? De gente que decía que creía. Espérese, ¿y se acuerdan de Ananías y Zafira? Primero vino Zafira de Comparona, o viceversa, ¿verdad? Ananías primero y luego vino Zafira. Pero hay unos que ustedes quizás no se dan cuenta de eso porque a lo mejor no lo investigan tanto, pero yo les digo que lo investiguen. Está en 2 Corintios 1 Corintios 11. Son los que causaron divisiones en la iglesia de Corinto, que la Biblia no dice cuántos fueron, pero el apóstol Pablo escribió mucho. Media iglesia muerta. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que la cena del Señor es de esta manera y de esta manera. Y ellos dijeron: no, hombre, no, que eso, tráete de tu marranito seco para acá, vente, asadito, ven, dame en tu casabe y hagamos una fiesta. Y trataron de jugar. ¿Ustedes entienden qué estoy diciéndole? Hermanos, estoy diciéndole que Dios en su gracia le ha elegido a usted para que usted sea instrumento de su gloria. Que Dios en su misericordia le ha colocado a usted y a mí en Cristo Jesús para ayudarnos a ser excelente para gloria de su nombre. Pero eso tiene una condición. La condición es que permanezcamos en Él, que seamos fieles. Pero dice más. En ese sentido, el Señor, desde esa condición, versículo 7: si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vimos el extremo y lo que le pasa al que no permanece. Ahora vemos el extremo y la bendición que le pasa al que permanece. ¿Sabe qué tiene Dios para usted? Óigame, Dios le va a conducir a usted a dos realidades que yo, por la gracia de Dios, la estoy viviendo, y posiblemente usted también. Oiga el texto otra vez: si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Se llama gracia de orar. Dios le va a colocar a usted en la posición en la que orar para usted no va a ser una carga. Orar para usted no va a ser un ejercicio vacío. Orar para usted es una bendición. Yo quiero orar porque yo oro y Dios contesta mi oración. Hermano, mire, no hay cosa. Déjeme contarle una que estoy viviendo, la que eso es sabrosa, a mí una cosa tremenda. Yo le pedí al Señor que en su gracia me diera evidencia de que mi madre, cuando partiera de la tierra, iba para la gloria. Y el Señor oyó mi oración y me llevó en una circunstancia a mi casa, a casa de mi madre. Y mi madre, que era una católica de adentro, estaba oyendo su misa y el cura y eso, y yo con ella oyendo. Y cuando el cura terminó de hablar de la resurrección de Jesús, de la muerte de Jesús, yo tomé el tema y digo: mamá, dime una pregunta. ¿Usted entiende por qué necesita a Jesús como Salvador? Y ella me dijo: sí. Le digo: usted sabe, lo que está diciendo ese Señor es que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, que resucitó de entre los muertos, que Él quiere que nosotros seamos salvados. Y Él es el camino a Dios y Él quiere que usted sea salvada. Él resucitó, mamá, y Jesús quiere que usted vaya a la gloria. Dime una pregunta, mamá. Mamá, ¿a usted le gustaría aceptar a Jesús como su Salvador? Y me dice: sí, mi hijo, me gustaría. Mamá, espérese. ¿Usted le gustaría que yo ore con usted y usted quiere orar conmigo para aceptar a Jesús como su Salvador? Me dice: sí, mi hijo, yo quiero que oremos para aceptar a Jesús como mi Salvador. Y yo le dije: vamos a orar, mamá. Y ella oró conmigo y yo oró con ella.
Mi mamá antier se fue para la gloria. Y yo tengo un deseo tremendo, bueno, una razón más por la cual voy para la gloria. Porque mi mamá y mi papá están en la gloria como respuesta a la oración. Hermanos, Dios tiene lo que usted no se imagina para usted. Dios tiene, oiga qué dice la palabra, oiga bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni jamás nadie se la ha imaginado. Dice, no ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Usted ama al Señor? Prepárese para recibir cosas preciosas de su Dios. Su Dios es bueno. Su Dios es la bondad misma. Su Dios no le va a negar nada a usted que Él sabe que usted necesita y que le va a ser más útil a Él. Él le va a dar las bendiciones que usted necesita y le va a dar más, pero lo va a preparar. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, oiga la consecuencia: pedid todo lo que querráis. ¿Usted está oyendo? Oiga, ¿usted está oyendo? No pedid cualquier cosa, lo que usted quiera. Si usted permanece en Cristo, pídaselo. ¿Y qué dijo Jesús? O será hecho. ¿Usted está oyendo? Tú pide y Él te va a dar eso que tú pides, porque tú estás permaneciendo en Él. El versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Aquí está el otro asunto que Dios va a hacer con usted. No solo le va a dar la palabra de Dios, le va a conducir a la palabra, le va a conducir a la oración, sino que le va a hacer fructificar mucho más de lo que usted ha fructificado. ¿Alguno de ustedes no quisiera ser mejor en lo bueno que hace? Y de lo bueno que hace, ¿usted quisiera ser mucho mejor todavía? Pues mire, eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos aquí. Que como creyentes normales llevamos fruto por el hecho de estar en Cristo, nada más. Solo que esos son frutos muy pequeños de la primera cosecha, ¿verdad? Pero Él no quiere que usted lleve fruto. Él quiere que usted lleve más fruto. Para eso el Padre va a tratar con usted. Usted va a experimentar pruebas, dificultades, dolores, pérdidas. Usted va a creerse a veces que la vida es muy difícil, y ciertamente es muy difícil. Para usted no. Para usted va a ser difícil en esos momentitos nada más. Porque eso es por un rato nada más. Oiga, es por un rato. Usted no va a ser probado toda la vida, solo un ratito. Si soportáis la prueba, Dios os trata como a hijo. Cuando le venga la dificultad, asegúrese de dar gracia. Señor, yo no entiendo lo que me pasa. Y hasta sea honesto con Dios. Me molesta y me duele. Y hasta ni me gusta, Señor, que me trate así, porque yo sé que eres tú que lo estás haciendo. No me gusta, pero yo te doy gracias. Porque yo sé. Usted dice, ¿se le puede enojar a Dios? Bueno, pregúntele a Jonás, ¿ve? Pregúntele a Jonás. O a Elías. Hermano, vamos a ser afligidos por un poco de tiempo si es necesario, para que sometida a prueba, nuestra fe, que como el oro se prueba con fuego, sea hallada en gloria y honra y alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que nos dé gracia, que entendamos que a nosotros nos toca disfrutar el señorío de Cristo, porque Jesús es nuestro Señor, pero no está en la gloria metido con los ángeles, está en nuestros corazones, en la persona del Espíritu Santo, conduciéndonos, guiándonos, capacitándonos, dirigiéndonos a hacer aquello para lo cual estamos aquí. Usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Yo puedo decirle a usted por mi experiencia, que no tiene que ser la suya, pero 53 años andando con mi Señor me ha hecho ser lo que yo jamás en mi vida pensé que sería tan bueno vivir en esta tierra. Usted se imagina que mi mamá se murió, antier la enterramos, y yo tengo en mi corazón un sentir de agradecimiento y un deseo inmenso de que el Señor me lleve para allá cuando llegue el tiempo. Cuando llegue el tiempo. Espérese, no es que no quiero irme, no. Es que todavía tengo mucho que hacer aquí. Porque un poquito más adelante, mañana y pasado, vamos a hablar
de que usted no va a sufrir aquí por el gusto, ni va a servirle a Dios aquí por el gusto. Es porque Dios tiene recompensas eternas para usted. Con este texto termino. Porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de amor con que habéis servido a su santo y sirviéndole aún. Usted no le sirve a Dios gratis. Lo que Dios quiere es que usted no le sirva a Dios para ir a la eternidad a recibir nada. Nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir ahí conforme a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Y son galardones eternos o pérdidas eternas. Usted decide. Que el Señor nos bendiga.